Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os traigo el Polestar 3, el nuevo Polestar 3 en persona, el primer SUV de la marca Polestar. Y empezamos por la parte del exterior. Antes de nada estamos en el Space que tiene Polestar aquí en la calle Velázquez, en un entorno privilegiado, la Milla de Oro de Madrid, y es una de las primeras unidades preseries que llega aquí a España. Habrá una aquí en Madrid y otra en Barcelona. Como os decía, es una unidad preserie, por lo tanto va a haber algunos de los elementos que vais a ver que todavía no funciona. Es un modelo muy cercano a la producción, pero hay cositas que aún no funcionan, como pueden ser los retrovisores, las elevalunas y algunas de las funciones del interior. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Estamos hablando del Polestar 3, que como os decía es el primer SUV de la marca sueca y es un vehículo de 4,90 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,61 metros de alto, y la verdad es que es un modelo que impacta en vivo y os recomiendo venir a verlo, pero si no podéis, pues os invito a que veáis este vídeo en detenimiento. Empezamos en primer lugar por esta parte trasera, que la verdad es que a mí me parece espectacular el coche desde todos los ángulos, pero también en esta parte trasera, y vamos a ir viendo detalles. En primer lugar, fijaros lo cuidada que está la aerodinámica de este vehículo. Tenemos un CX, un coeficiente aerodinámico de solo 0,29, que para tratarse de un vehículo, de un SUV, está muy bien. Es un vehículo, como os decía, muy trabajado a nivel de eficiencia. Tenemos este alerón trasero que cumple dos funciones, una función, como os decía, aerodinámica. Fijaros además que tiene unos direccionadores de flujo en su parte inferior y también una función de carga aerodinámica a alta velocidad. Eso lo que permite es que el vehículo también sea más estable a alta velocidad. Tenemos luneta trasera con limpia lunetas también trasero en esta parte, y fijaros el diseño de estas luces traseras en tecnología LED con un diseño de C, si os fijáis, invertido respecto al del Polestar 2, que tiene la forma justo al contrario, pero con detalles también espectaculares. Fijaros la denominación de Polestar en esta parte lateral y toda la parte superior. Fijaros cómo se cuidan los detalles, que toda la parte superior también tiene esta parte iluminada. Luego aquí nos encontramos el sistema de cámara trasera. De hecho, si el vehículo equipa el LiDAR, equiparía dos sistemas de cámara trasera, junto además con un sistema de lavado de esta cámara trasera. El logotipo de Polestar, que ya conocemos del Polestar 2, además ya sabéis que va siempre pintado en el mismo color de la carrocería y en acabado mate. Y también tenemos detalles aerodinámicos en esta parte inferior. Fijaros este elemento, que lo que permite es que el aire también vaya pegado a esta parte lateral. Y luego tenemos esta parte inferior en plástico negro, que la verdad es que a mí me gusta mucho cómo queda, porque da un poco de contraste con el resto de la carrocería y elimina volumen visto de la carrocería, elimina esa sensación, ¿no?, de vehículo pesado, de vehículo demasiado voluminoso. Con esta parte inferior de plástico negro, la verdad es que queda muy bien en este Polestar 3. Y luego en la parte inferior encontramos ese pequeño difusor, como podéis observar, con esta parte de los reflectores en negro brillante. El vehículo tiene una estampa muy impresionante y fijaros también los detalles que os decía, esos pasos de rueda, en esas partes inferiores de las puertas, que insisto, lo que hace es reducir, ¿no?, la sensación de pesadez, ¿no?, de líneas. Fijaros lo bien que está construido y te da una sensación aún más deportiva a este Polestar 3. ¿Por dónde empiezo? Porque la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. En primer lugar, pues podemos empezar, por ejemplo, con estos retrovisores exteriores que ya conocemos también del Polestar 2, con un diseño un poco más grande. Tenemos aquí el sistema de cámara, de la cámara 360, y ya sabéis que son además retrovisores totalmente sin marcos. Techo panorámico, que es un techo panorámico de serie, luego os hablaré un poco de la parte del equipamiento de serie. Y luego aquí hay una cosa que a mí me encanta enseñar, y es esta parte de las ventanillas, lo cuidada que está la aerodinámica, porque si os fijáis, todos los elementos del pilar A, del pilar B y del pilar C están totalmente rasados, tienen ese diseño
que la ventanilla enrasa perfectamente con el pilar. Direcciona el flujo de aire, el aire siempre va pegado, si os fijáis nunca va a encontrar un obstáculo, por lo tanto, insisto, esto también redunda en esa eficiencia aerodinámica. Fijaos también en esta parte de las puertas traseras y obviamente también da un look todavía más lujoso y deportivo a este Polestar 3. Seguimos por esta parte lateral y os voy a hablar de las manecillas. Las manecillas, como veis, son totalmente retractables y en esta unidad, como veis, está siempre en esta posición. El Polestar 3 tiene una función welcoming que lo que hace es, obviamente, cuando está el vehículo cerrado, estas manecillas van a estar enrasadas con la carrocería y simplemente por llevar el mando a distancia, que luego vamos a ver con nosotros, pues lo que va a hacer es hacer esa función de welcoming, enciende las luces y las manecillas se retraen la posición que estamos viendo ahora, se despliegan, mejor dicho, y ya podremos acceder, y además son eléctricas, simplemente sin necesidad de pulsar del todo, pues funciona y se activa. Y además, pues si por ejemplo en climas muy fríos, sabéis que este es un vehículo sueco, pues están pensadas también para, como veis, tiene también una apertura manual. Si este sistema fallara o el sistema estuviese congelado, ya veis cómo cuida Polestar los pequeños detalles. Continuando por esta parte lateral, ya sabéis que Polestar siempre en esta parte inferior coloca la denominación de este modelo, ¿no? Tenemos el Polestar 3 junto con la capacidad de batería, 111 kWh de capacidad y la potencia en kilovatios de esta unidad. Estamos en un Polestar 3 Long Range Dual Motor con el pack Performance y tenemos 517 caballos en esta unidad. De todas formas, os explicaré luego la parte de técnica un poco más en detalle, todos los detalles técnicos, válgase la redundancia, de este Polestar 3. Y luego también fijaros lo que os decía de esta parte inferior con ese embellecedor enromado junto con este plástico negro. Y luego en esta aleta trasera encontramos la toma de carga, que luego os hablaré un poco también en la parte técnica. Y vamos ahora con las llantas, estas espectaculares llantas de 22 pulgadas, unas llantas forjadas y que son unas llantas específicas para este Polestar 3 con el pack Performance. Unas llantas que, si recordáis cuando os he traído el vídeo del Polestar 2, si os fijáis ahora, estas unidades Model Year 24, aquí tenemos una, tienen un diseño inspirado en estas que vemos del Polestar 3 y la verdad es que tienen un diseño que a mí me encanta con esa combinación de negro y acabado plateado. Detalles que ya conocemos otras versiones Performance, como pueden ser las válvulas de inflado en este acabado Gold y luego fijaros las pinzas de freno, aquí volvemos a tener pinzas de freno firmadas por Brembo de 6 pistones con discos de 400 milímetros de diámetro, unos discos que por supuesto están ventilados. Y la curiosidad de estos frenos es que no son exclusivos de las versiones Performance. Los frenos Brembo son también de serie en las versiones Long Range Dual Motor, también con esa pinza en color Gold. Así que si vemos el exterior del Polestar 3 con el pack Performance, la manera de distinguirlo es por las válvulas de inflado de los neumáticos, obviamente por la denominación del modelo y también por estas llantas forjadas. Pero, insisto, ahora las versiones Dual Motor, incluso sin el pack Performance, también equipan estos frenos Brembo. Y hablemos de neumáticos, porque aquí también hay bastante de qué hablar. Tenemos unos Pirelli P0 específicamente diseñados para Polestar, como veis aquí, por la denominación Pol. Son unos neumáticos también específicamente diseñados para vehículo eléctrico, y es que tenemos unos neumáticos de 2,65, perfil 40, para este eje delantero, pero es que fijaros los pedazos neumáticos que lleva el eje trasero. Estamos hablando de unos neumáticos en medida 2,95-35 en esta radio 22. Tenemos llantas, como os decía, de 22 pulgadas. Por lo tanto, tenemos neumáticos de diferente medida, 2,65 en el eje delantero y 2,95 en el eje trasero. Esto ya nos da una idea de comportamiento dinámico que va a tener este Polestar 3. Y vamos ahora con la parte delantera. Aquí también hay mucho de lo que hablar. No se ha hablado antes en la parte lateral, pero aquí tenemos esta parte lateral. Fijaros los detallitos con la denominación de Polestar. Aquí en los modelos americanos es donde iría el reflector, que ya sabéis que es obligatorio para el mercado norteamericano.
Y luego vamos a movernos a las luces. Voy a empezar por las luces. Tenemos unas luces en diseño Dual Blade. Fijaros que el martillo de Thor que encontramos en el Polestar 2, aquí lo tenéis, pues ha evolucionado hacia este diseño, como veis, ligeramente separado en su parte frontal. Estos faros además son de serie con tecnología LED, por supuesto, y además fijaros estas luces en la parte inferior. Son unos faros mucho más afilados, como podéis observar. Además esta unidad cuenta con lavafaros, pero es que además esta unidad equipa una de las pocas opciones que lleva el Polestar 3 porque tiene un completo equipamiento de serie y son los faros de 1,3 megapíxeles LED. Esto quiere decir que tiene 1,3 millones de espejitos pequeños que lo que van a conseguir es que el vehículo vaya siempre con las largas conectadas y va haciendo función de sombras y detecta otros vehículos, ciclistas, peatones, para no deslumbrar. Unos faros muy avanzados y que cuando tenga la posibilidad de probar el coche os enseñaré su funcionamiento. Y si recordáis lo que os comentaba la parte trasera de la cuidada aerodinámica de este Polestar 3, y es que en esta parte frontal hay uno de los elementos más exclusivos de este modelo, y es que tenemos este alerón delantero, sí, un alerón delantero en esta parte frontal. Fijaros que esta parte está hueca en esta parte central. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que el look del vehículo sea muy deportivo. Tenemos un frontal muy tipo SUV, ¿no? Con un frontal muy voluminoso, alto, pero si os fijáis lo que va a permitir este alerón delantero es que canalice el aire a través de esta parte inferior y además fijaros que todo este aire, también con esas formas de capó, está muy dirigido hacia la parte trasera para funcionar junto también con ese alerón trasero en consonancia, por lo tanto funcionan uno con otro. Si no estuviera el alerón delantero no funcionaría el alerón trasero. Y al final, este alerón delantero lo que consigue es dos cosas. Una es carga aerodinámica, por esta construcción que tiene, y otra es reducir el coeficiente aerodinámico, por lo que os decía, que al final consigue esa apertura y reduce un poco el coeficiente de penetración frontal del Polestar 3. Como también os enseñaba la parte trasera, ya lo conocéis, el logotipo de Polestar, como os decía, también pintado en el color de la carrocería. Y luego tenemos el Smart Zone en esta parte frontal, que es donde están todos los sensores y radares de los sistemas de conducción del Polestar 3. El Polestar 3, como os decía en el momento de arranque, luego os hablaré en la parte de equipamiento, equipa el Pack Pilot de serie, es decir, tenemos control de crucero adaptativo y Pilot Assist de serie, con la opción del LiDAR, que el LiDAR llega un poco más tarde. Pero al final Polestar, a mí me encanta esta parte de aquí porque le gusta enseñar la tecnología. ¿Por qué no enseñarlo de una manera discreta y fina? Pues aquí Polestar, como veis, lo hace señalando dónde estaría cada uno de los sistemas. Fijaros también la cámara frontal, el sistema de cámaras de 360, y aquí incluso podéis ver que está toda esta zona calefactada para el sistema de radar para que no tenga ningún tipo de problema en climas fríos. Por lo tanto, toda en esta parte frontal tenemos ahí todos los sistemas o parte de los sistemas de conducción del vehículo. Y luego la parte más inferior encontramos esa línea que ya conocemos del Polestar 2, aunque evolucionada, y en la parte inferior tenemos las únicas aperturas de refrigeración de todo el sistema eléctrico. Como veis, tiene unas cortinillas que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración del sistema de batería y de los motores eléctricos, y toda esta parte inferior va pintada en color negro piano o gloss black. Y esto sería un poco todo en cuanto al exterior de este Polestar 3. ¿Qué os parece este vehículo? A mí la verdad es que en vivo además es aún más espectacular que en estas imágenes que os estoy trayendo. Comentadme en qué configuración la cogeríais. Este es un color Snow, que no os lo he dicho antes, es el color blanco metalizado. Tenemos la misma gama de colores que tenemos en el Polestar 2, así que comentadme cuál sería vuestra configuración favorita para este Polestar 3. Vamos ahora con el interior, pero ya sabéis que me gusta siempre enseñaros el mando de apertura, y es que aquí también tenemos otra de las novedades, es que fijaros que tenemos un nuevo mando con este acabado también brillante en la parte inferior, pero fijaros que no tiene botones, por lo tanto ya podemos acceder al vehículo sin tocar ningún botón, por lo que os decía, esa función welcoming que tiene en el momento que nos acerquemos al vehículo. Pero no solo tenemos este mando, también tenemos tarjetas. El vehículo viene con esta tarjeta, como veis,
también que nos permitirá acceder al vehículo como una tarjeta de crédito, y la verdad es que también tenemos esa facilidad de poder acceder al vehículo mediante ese sistema. Y también, por supuesto, tendremos la propia aplicación, la Digital Key, que tenemos y que conocemos también del Polestar 2. Como os decía, es una unidad preserie, por lo tanto este sistema se debería desplegar las manecillas cuando me esté acercando al vehículo con el mando, pero bueno, obviamente ya están desplegadas. Y fijaros que simplemente, como os decía antes, tiene ese manejo eléctrico que cuando simplemente pulsando, no tengo que accionar del todo la manecilla, el vehículo se abre. Y es que además tenemos también de serie el soft close. Fijaos que cuando cerramos mal las puertas, el vehículo se va a encargar de asistir en el tramo final y cerrar por completo la puerta. Un sistema también que funciona, por supuesto, en las puertas traseras. Por cierto, comentaros también que todas las ventanillas del Polestar 3 son laminadas de serie. Además, las lunas traseras irían también tintadas de serie y por una opción sin coste, como es el ejemplo de esta unidad, podríamos hacerlo sin tintar las lunas traseras, pero como os decía, ventanillas laminadas también de serie. Bueno, vamos a acceder al interior. Como os decía, la verdad es que todo el accionamiento y el sonido de las puertas tiene una solidez extraordinaria. Por lo tanto, la calidad de construcción, a pesar de tratarse de una unidad preserie, es muy bueno. Y vamos aquí a acceder al interior de este Polestar 3. Vamos a ir viendo cada uno de los detalles poco a poco. Empezamos por la parte de las puertas. Encontramos este material muy parecido al material Nubuck que encontramos, por ejemplo, en el Polestar 2. Es un material reciclado, como veis, además tiene este pespunte en la parte superior. Tenemos también este tejido en esta parte inferior con el detallito del sistema de Bowers & Wilkins, y además fijaros esta tira de LED que va iluminada en color gold en el caso de las versiones Performance y en color blanco en el caso de que no sean versiones Performance. Equipo de sonido de Bowers & Wilkins. Como os decía, tenemos el sistema de Bowers & Wilkins con 25 altavoces y 1610 vatios de potencia. Además, con esos altavoces en aspecto metálico, unos altavoces impresionantes. También esa parte central del salpicadero, con ese speaker que tenemos, ese tweeter en esa parte de la superior del salpicadero, y incluso en los reposacabezas, lo vamos a ver ahora. Pero vamos a seguir antes con las puertas. Tenemos cuero napa, es una de las pocas opciones que vamos a ver también en la parte luego de los asientos. Cuero napa ventilado, y con este cuero napa ventilado, en este caso el zinc, veis que tenemos también esta parte de las puertas tapizadas con materiales de primera, todo muy sólido. Insisto que es una unidad preserie, pero ya si los acabados ya de esta unidad preserie son así, la verdad es que la sensación de solidez de este vehículo es sublime. Tenemos el sistema de apertura, que además simplemente haciendo esta pequeña pulsación en este mando metálico abriríamos la puerta, y si no funcionase el sistema eléctrico, pues haríamos una pulsación manual como si se tratase de una puerta normal. Y como veis, tenemos otra de las novedades. Tenemos estos mandos táctiles capacitivos. Obviamente ahora mismo no funcionan, pero lo que nos permite es, solo con estos dos mandos, regular tanto los elevalunas delanteros como los elevalunas traseros. Pero incluso también el tacto de estos mandos es muy bueno. Tenemos esta parte en goma que accede, con la que agarramos la puerta. Además, toda esta parte inferior va iluminada, como podéis observar. Lo podéis ver ahí un poco mejor en la parte del acompañante. Y luego toda esta parte inferior está, como veis, también acabada en plásticos de altísima calidad, plásticos blandos. Aquí, como os decía, tenemos el sistema de Bowers & Wilkins, altavoz metálico, y luego tenemos este fondo de goma, y la parte interior de las puertas, este hueco, también está tapizada. Y vamos con estos asientos, porque la verdad es que hay mucho de qué hablar también para estos asientos del Polestar 3. En este caso, como os decía, tenemos una unidad con el pack Napa, que lo que incluye estos asientos
con cuero napa ventilado en este color zinc. Tenemos dos colores disponibles, el cuero zinc y el cuero Jupiter, que es un cuero más oscuro, similar al que tenía yo en mi Polestar 2 del año pasado. Y es un cuero, y es un asiento también, que incluye tanto la ventilación como el masaje, además de, obviamente, los relajes eléctricos que incluye ya de serie el Polestar 3. Pero empezamos por los detalles, porque aquí hay mucho que comentar. Como os decía, tenemos el equipo de Bowers & Wilkins, que, insisto, es un equipo de serie, y tenemos reposacabezas con altavoces integrados en el propio reposacabezas. Por lo tanto, la experiencia de sonido de este vehículo va a ser sublime. Luego, otro detalle de Polestar. Ya sabéis que Polestar apuesta enormemente por la sostenibilidad, y fijaros que publica en el propio asiento que son unos asientos de cuero napa, pero que certifica el bienestar animal. Incluso publica las emisiones de CO2, los kilogramos de CO2 por cada metro cuadrado de material que se obtiene. Y además es un material que no utiliza cromo en su composición, por lo tanto es más limpio, además un material que está 100% trazado. Polestar es yo diría que es la única marca que publica la trazabilidad de toda la obtención del vehículo, desde el mineral que compone, por ejemplo, el litio que compone la batería del vehículo, hasta la entrega del vehículo. Y esto muy pronto Polestar publicará este estudio también del Polestar 3, ya lo ha hecho del Polestar 2 y también lo hará muy pronto de este vehículo. Pero bueno, vamos a seguir con estos asientos. Como veis, son unos asientos también diferentes al del Polestar 2, con más regulaciones. Fijaros toda esta parte ventilada con ese patrón que también encontramos muy similar en el Polestar 2. Y fijaros también el detallito de los cinturones Gold que también encontramos en los Polestar 2 con el pack Performance, aquí obviamente también asociado a ese pack. Y con el detallito de las hebillas con la fecha de 1959, que sabéis que es cuando Volvo liberó la patente a todos los fabricantes del cinturón de seguridad de 3 puntos. Luego tenemos aquí, fijaros el mando también, qué minimalista, el mando de regulación del asiento. Son unos asientos que todavía, como insisto, al ser una unidad preserie no tienen todas las regulaciones todavía disponibles, pero desde este sencillo mando, fijaros todo lo que regulamos del asiento. Tenemos regulación de la extensión de la banqueta, que esto tengo que comprobar si finalmente va a ser una regulación eléctrica, porque cuando vamos a este botón central, aquí accedemos, fijaros, al ajuste, a más ajustes del asiento. Podemos ajustar el ajuste lumbar, fijaros que también nos aparece el ajuste de la extensión de la banqueta, y también tenemos función de masaje, aunque luego eso lo vemos desde la pantalla principal. Y luego en esta parte inferior encontramos esta parte metálica con la insignia de Polestar, y tenemos toda esta parte inferior tapizada con las alfombrillas, que deciros que las alfombrillas tienen muy buen tacto, pero es que además son de materiales totalmente reciclados. Así que visto todo esto, vamos ahora a entrar a la parte del interior y a comentaros un poco más en detalle todos los elementos que componen esta parte delantera. Bueno, y vamos con la parte del interior de este Polestar 3 y no sé por dónde empezar porque hay muchísimo de lo que hablar, pero os voy a empezar a hablar de esta parte del volante. El volante, comentaros, como veis, estrena un diseño totalmente nuevo al que tenemos en el Polestar 2, con un cuero además artificial pero de buenísima calidad, con estos resaltes para agarrar bien el volante, y la verdad es que tiene el diámetro para mí perfecto. Como sabéis, ya os lo he dicho varias veces, es una unidad preserie, por lo tanto hay elementos que no funcionan. Uno de ellos, como veis, son estos mandos de volante retroiluminados, que aquí veis que no funcionan, pero incluso el tacto es muy bueno, y seguramente la parte de la izquierda regule los asistentes a la conducción, como ya conocemos del Polestar 2, y en la parte de la derecha todo el sistema multimedia. Un volante además que ahora lo podemos regular de manera totalmente eléctrica desde la pantalla principal, pero que en esta unidad no lo podemos regular, por lo que os decía, que es una unidad preserie. Más cambios que vemos, fijaros las palancas de los intermitentes, y ahora mismo solo conectamos aquí las largas, además de los limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí además tenemos la función de lavado del parabrisas delantero y de la luneta trasera desde la parte de aquí, aunque si tenemos sensor de lluvia pues se activará de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque ahora en esta parte de la derecha, fijaros que tenemos la palanca de cambio. Ahora la palanca de cambio ha desaparecido de esta parte central y ahora la tenemos
en esta posición, que a mí me parece una posición muy cómoda para conducir. Lo seleccionaríamos así, en este botón de la derecha seleccionaríamos la función de parking y además aquí activamos ahora el control de crucero adaptativo, el Pilot Assist. Por lo tanto, esta ahora, si os preguntáis dónde están ahora el accionamiento de las luces, lo tenemos en esta pantalla principal que vamos a ver ahora. Pero antes de ir con esa pantalla principal os enseño el panel de instrumentos digital, el nuevo panel de instrumentos digital con esta pantalla de 9 pulgadas, aquí está en modo demo, no muestra toda la información que puede mostrar, pero aquí obviamente podremos ver en 2 diseños diferentes este mapa, este Google Maps en esta parte central, o también pues elementos como la velocidad, el estado de la carga, etcétera, las asistentes a la conducción. Lo que pasa que, insisto, esta unidad de preserie de momento solo está enseñando el mapa, pero fijaros lo bonito que es y lo minimalista. Y lo bueno es que no solo tenemos esta pantalla principal, es que también tenemos ese head-up display que proyectará información en el propio parabrisas, que ahora mismo no está disponible, y insisto, este elemento también va a ser de serie. Bueno, y vamos con esta pantalla de 14,5 pulgadas con todo el sistema de Android Automotive OS. Hay muchas funciones, como os decía, que todavía no están disponibles, pero sí que podemos ver varias cositas de este sistema multimedia del Polestar 3. Fijaros que en la parte superior tenemos la hora, la temperatura, nuestro perfil y el tema de la cobertura, pero fijaros el pedazo de pantalla que tenemos con esta parte de Google Maps como protagonista. Google Maps, que además, bueno, ya sabéis que podemos poner esta vista de satélite. Insisto que no tengáis muy en cuenta los tiempos de reacción de la pantalla porque, como os decía, pues es una unidad de preserie. Fijaros además que ya conocemos igual del Polestar 2, todo el tema de la carga, del State of Charge que nos indica el navegador. Si vamos a una dirección, pues nos pondría ahí las paradas de carga que tenemos que realizar. Y luego, como novedad respecto al Polestar 2, que si os fijáis la pantalla es tan grande que ahora podemos ver en esta parte inferior, pues por ejemplo, el Spotify o el sistema de medios que tengamos, nuestro teléfono conectado, y luego aquí tendremos aplicaciones de acceso directo, por ejemplo, como puede ser la cámara. Tenemos una cámara de serie de 360, este es un demo obviamente, pero tendremos además, como novedad, tendremos el modo 2D en el que podremos ver el coche en 3 dimensiones, además de customizar cada una de las cámaras, y también tendremos aparcamiento asistido, ya que forma parte del Pack Plus. Luego tenemos el sistema que te avisa del límite de velocidad si nos pasamos, que ya sabéis que ahora es obligatorio, hace un aviso acústico cuando nos pasemos de velocidad, pero lo podemos desconectar desde aquí. Y por supuesto tenemos Google Assistant con el asistente de voz de Google para los comandos de voz. Más cositas, pues tenemos aquí la parte de accesos directos, obviamente luego tendremos más en el momento que sea definitivo. Tenemos aquí los accesos directos a la climatización, fijaros aquí en los asientos y en la parte de la calefacción de los asientos, la ventilación de los asientos y el volante calefactado, también la regulación de los asientos en la parte del acompañante. Aquí podemos regular, como veis, la temperatura de manera individual, tanto para conductor como para acompañante, pero como novedad además podremos hacerlo también para las plazas traseras. Y fijaros el menú de la climatización, podemos además poner la velocidad del ventilador en varios ajustes, por ejemplo entre un modo más tranquilo, un modo más silencioso, un modo más balanceado, un modo más potente, y como os decía podemos regular desde la parte delantera la climatización trasera, incluso los asientos calefactados. Tenemos también el sistema de calidad de aire, que también lo conocéis del Polestar 2, con este ionizador que nos permite mejorar aún más la calidad del aire del interior y, por ejemplo, añadir un temporizador para la climatización. Y luego fijaros que aquí tenemos un acceso a todos los ajustes del vehículo. Tenemos aquí accesos directos, por lo tanto sería mucho más fácil de acceder a las cosas más importantes, como puede ser el plegado de los retrovisores exteriores, el ajuste de las luces, porque como os decía, las luces ahora han pasado a estar en la palanca de los intermitentes a esta parte central, cosa que tiene sentido porque yo, por ejemplo, siempre las llevo en modo automático, casi nunca toco las luces. Obviamente las largas sigue estando en esta palanca de los intermitentes, pero en cuanto al ajuste automático, las luces de posición o de cruce pues están en esta pantalla central. Fijaros que aquí podemos regular la intensidad de la iluminación interior, el tema de las luces antinieblas, en este caso traseras, porque estos faros de 1,3 megapíxeles ya tienen una función, fijaros,
para mal tiempo en esta parte de aquí, y luego pues también podemos regular la luminosidad de los displays. Luego también tenemos los ajustes, por ejemplo, de qué queremos que nos muestre en la parte de los mandos del volante, que os comentaba anteriormente. La regulación, en este caso, podemos regular los retrovisores exteriores, y luego también podemos regular la columna de la dirección, que ahora ya sabéis, como os decía antes, que es totalmente eléctrica, y podemos regular esa columna desde esa parte. Y luego tenemos más ajustes. Si vamos aquí a Settings, fijaros que podemos customizar este modo de conducción lenta que conocemos del Polestar 2, el control de estabilidad en un modo más deportivo, pero fijaros, dado que tenemos suspensión neumática, podemos subirla o bajarla desde este botón. Sabéis que tenemos un modo de acceso que dará la suspensión más bajita, y luego tenemos un modo, por ejemplo, de autopista también, que rebaja la suspensión para que la velocidad no interfiera demasiado en la aerodinámica. Tenemos la posibilidad de escoger entre un modo más deportivo del modo de entrega de potencia, podemos coger priorizar un poco el tema de la autonomía o priorizar un poco más el tema del máximo rendimiento de los motores. Sabéis que tenemos dos motores, uno en el eje delantero, otro en el eje trasero, y este modo Range permite incluso desconectar el eje trasero, en este caso, para que en condiciones de baja demanda de potencia vayamos solo en un solo motor y por lo tanto consumamos menos energía. También podemos customizar la dureza de la dirección en 3 modos, y también, fijaros, podemos customizar la dureza de la suspensión en 3 modos, entre un modo más blando, un modo estándar y un modo más firme. Y luego, por supuesto, también la customización del One Pedal Drive en 3 niveles. Tenemos todos los asistentes a la conducción, que sabéis que son de serie, como os decía, quitando el LiDAR, estos asistentes son de serie. El Pilot Assist, que ahora se accede a él a través de la palanca de cambio, que sabéis que está en la columna de dirección. Tenemos control de cruce adaptativo, Pilot Assist de serie. Podemos customizar el tema de la carga, aquí como veis, fijad el límite que queremos que nos cargue, los amperios, hacer un temporizador de carga. El equipo de sonido de Bowers & Wilkins, que como os decía, ahora es más customizable con esos 25 altavoces, esos 1100 vatios de potencia. Fijaros que podemos regular pues dónde queremos que nos focalice el sonido, en el conductor, en los asientos traseros, o una función de estudio para todo el interior, que nos mutee la parte delantera o la parte trasera. Y fijaros que incluso podemos también individualizar el tema de la intensidad o como el grado de envolvimiento del sonido. Y tenemos aquí el Concert Hall, que está basado en el centro de Göteborg, en la sala de conciertos de Göteborg, para una acústica de sonido espectacular. Y fijaros, tenemos Dolby Atmos, que es una de las experiencias de sonido más impresionantes que tenemos en este tipo de equipos de sonido. Podemos, por supuesto, regular bajos, medios y agudos. Fijaros que incluso los subbajos los podemos regular también en este equipo de sonido. Y luego, pues aquí regulamos el volumen de las notificaciones. Seguimos también porque tenemos, insisto, un montón de novedades. Tenemos conectividad 5G en este Polestar 3, obviamente nos podemos conectar a una red Wi-Fi, como es el caso que tenemos ahora. Tenemos también ajustes de privacidad en cuanto a todo lo que estamos dando de información al sistema. Tenemos también control de los displays, modo de remolque. También tenemos el ajuste, como os decía, del volante que hemos visto antes. Ajustes de las luces que hemos visto también, todo el tema de cierre centralizado de los retrovisores, etcétera, incluso de la carga por inducción, y también el tema de la apertura de la guantera. Y pues bueno, esto sería también, obviamente tenemos ajustes de sistema en cuanto a la hora y demás, pero fijaros lo completo que es este sistema, lo fácil de entender que es, y la verdad es que es uno de los mejores sistemas, ya os lo he dicho, en el Polestar 2, pues que ahora, sumado a esta pantalla de 14,5 pulgadas junto con el panel de instrumentos digital, es uno de los mejores sistemas multimedia que hay en el mercado, sin ninguna duda.
Vamos ahora con esta consola central, es comodísima porque queda a la altura perfecta para sujetar el volante, para accionar esta pantalla principal que hemos visto de 14,5 pulgadas. Y aquí encontramos este hueco para carga inalámbrica del teléfono. Además, fijaros que está ventilado para que no se sobrecaliente nuestro dispositivo. Tenemos un mando físico que acciona el sistema multimedia, tanto el sistema de sonido como para poner el sistema de sonido en marcha, además para pasar de canción con estos toques laterales. Y la verdad es que además de noche está retroiluminado, aquí no se puede ver, pero de noche está retroiluminado. Tenemos esa parte en gloss black con dos posavasos, con esta cortinilla, aquí lo podéis ver, con esos posavasos adaptables. Y luego tenemos este reposabrazos central, como veis también tapizado en el mismo tapizado que hemos visto en los asientos, un hueco además enorme, como veis está tapizado y con ese fondo de goma. Y luego esta parte inferior, fijaros también que tenemos plásticos acolchados en esta parte inferior y encontramos dos tomas USB de tipo C y también detallito, fijaros que tenemos aquí un hueco con incluso el detallito del cinturón de seguridad en el que podemos depositar ahí objetos sin que se nos mueva. Y luego toda esta parte hueca en esta parte inferior con este fondo de goma, por ejemplo, para depositar un bolso. Luego fijaros en esta parte superior con estos acabados que hemos visto también en la parte de las puertas, con estos plásticos o este acabado en tejido muy acolchado. Fijaros toda la línea de aireación que recorre todo el salpicadero del Polestar 3 y tenemos esta madera Black Ash que también encontramos por ejemplo en el Polestar 2 con ese acabado cromado. La verdad es que la sensación de calidad de este Polestar 3, insisto que es muy alta. Y además, incluso esta parte inferior también está tapizada y es acolchada, por lo tanto no tenemos plásticos duros, no puedo encontrar plásticos duros en este interior del Polestar 3. Y luego tenemos en esta parte del techo, tenemos el retrovisor interior antideslumbrante sin marcos. Tenemos estos mandos que regulan la iluminación interior, como veis, con la función de sistema de llamada de emergencia. Tenemos desempañadores delanteros y traseros, los 4 intermitentes y luego tenemos estos parasoles que hemos visto, que conocemos de otros modelos, con espejo de cortesía iluminados, aunque aquí todavía no se ve en esta unidad. Y luego tenemos este impresionante techo panorámico que abarca las dos filas de asientos y detallitos que tenemos, el logotipo de Polestar serigrafiado en el propio techo con un pequeño LED que lo que va a hacer, aquí no se ve todavía, pero va a hacer que sea visible de noche tanto desde el interior como desde el exterior. Vamos con la parte trasera, como os he enseñado la parte delantera, tenemos esa función soft close también en estas puertas traseras, esa misma manecilla. Y fijaros, tenemos también obviamente los mismos materiales que hemos visto en las puertas delanteras, con este acolchado en la parte superior, este detalle del Bauhaus & Wilkins con esta tira de LED en acabado gold, y tenemos también esta parte tapizada, la parte de los elevalunas en esta parte de aquí, como veis ahora mismo no funciona, pero se retroiluminaría, y luego la manecilla de las puertas. Y obviamente también tenemos esta iluminación ambiental que hemos visto en la parte de las puertas delanteras, lo podéis observar también en esa puerta lateral, y luego también incluso la parte inferior de las puertas traseras también va acabada en este plástico blando. También en la parte interior está tapizada con un fondo de goma y también tenemos el sistema de sonido de Bauhaus & Wilkins. Y aquí tenéis un poco en detalle estas plazas traseras. Pensad que el Polestar 3 se ha construido bajo una plataforma específica eléctrica, por lo tanto
vais a ver la cantidad de espacio que tenemos en el interior. Pero fijaros primero en los asientos, también tenemos esta certificación que hemos visto en la parte de los asientos delanteros. También contamos con esos cinturones Gold en el caso de equipar el Pack Performance, y son unos asientos que son muy espaciosos y son 3 asientos de verdad. La verdad es que este vehículo permite viajar con 3 ocupantes en la parte trasera sin estrecheces. Pero vamos a meternos en el interior. Fijaros esa parte totalmente plana del piso, pero insisto, voy a meterme ahora y vais a ver un poco el espacio que tenemos. Bueno, yo estoy en esta parte trasera. Lo primero, voy a cerrar la puerta de manera suave para que veáis ahí el soft close, y ahí lo tenéis, y veis un poco la cantidad de espacio que tengo para las piernas. Yo mido unos 75 con el asiento del conductor acorde a mi estatura. Fijaros la cantidad de espacio que tengo para las piernas. Además, puedo extender las piernas sin ningún tipo de problema. La posición del asiento está en su posición más baja, incluso puedo pedir que lo suba un poco, pero la verdad es que la sensación de espacio en esta parte trasera es sublime. Incluso la plaza central, fijaros que estoy en la plaza central y puedo poner los pies en esta parte, incluso estirarlos en esta parte lateral sin ningún tipo de problema. Detallitos que tenemos en estas plazas traseras, fijaros la calidad de materiales también en esta parte trasera, con este material gomoso, no es plástico duro, pero la verdad es que una sensación de calidad muy alta. Incluso en esta parte inferior tenemos este hueco para las revistas. Fijaros el detalle, ¿no? Incluso con esta parte de cinturón de seguridad y con ese amortiguamiento que, insisto, sigue dando una sensación de solidez y de calidad enorme a este Polestar 3. Más detallitos, tenemos la regulación en altura de los asientos, de los cinturones de los asientos delanteros, y tenemos aquí el mando de la iluminación de la parte trasera con ese diodo LED. Y luego aquí tenemos el sistema de altavoces, uno de los altavoces del sistema de Bowers & Wilkins. Si os preguntáis por qué no tiene así-dedos, es debido precisamente a ese sistema de Bowers & Wilkins. Fijaros también en la parte delantera. Y luego en esta parte central, que ahora mismo, como es una unidad preserie, no está disponible, pero en el momento que tengamos una unidad definitiva lo vais a ver, tenemos esta pantallita desde donde podremos controlar, por ejemplo, el climatizador de 3 zonas. Fijaros que tenemos aquí salidas de aireación con ese clic, también de un accionamiento muy bueno. Tenemos asientos calefactables además de serie también en este Polestar 3. Y tenemos 2 tomas de USB de tipo C en esa parte inferior. Pero es que incluso esta parte inferior tiene una calidad de acabados muy buena. Y aquí os enseño un poco más en detalle estos asientos. Como veis, son unos asientos muy cómodos, muy bien acabados. Tenemos anclajes ISOFIX en cada una de las plazas laterales. Tenemos esta plaza central con un hueco posavasos, como veis, totalmente tapizados, y los posavasos accionan desde aquí, por lo tanto no nos restan espacio a ese reposabrazos central, y además el reposacabezas es regulable en altura. Por cierto, si os preguntáis la altura que tengo al techo, fijaos que además el techo panorámico llega hasta estas plazas traseras. Fijaos la cantidad de espacio, si me siento totalmente apoyando la cabeza en el reposacabezas, fijaos la cantidad de espacio que tengo para la cabeza, incluso con esta unidad que tiene techo panorámico. Vamos con la parte del maletero, un maletero de 486 litros de capacidad, un maletero con apertura eléctrica, y vais a ver que tenemos un maletero también totalmente cuidado. Ese detallito, ese switch que vais a ver ahí, no lo tengáis en cuenta, simplemente de esta unidad preserie, pero fijaros las dimensiones de este maletero trasero con los detallitos que encontramos con esta red para sujetar objetos. Tenemos esta cinta también para sujetar en esa parte lateral, y tenemos una toma de 12 voltios en esta pared lateral. Y además, en esta parte, en este panel, que ahora lo veis apagado, pues aquí lo que vamos a poder regular es la suspensión neumática, que es de serie. Podemos regular que la parte trasera baja o sube en función de las necesidades que tengamos. Por ejemplo, imaginad que tengamos bola de remolque, que se acciona también de manera totalmente eléctrica desde uno de estos botones. Pues lo que nos permite es regular esta suspensión trasera neumática, subir o bajar la altura para ajustar, por ejemplo, con el remolque, o imaginaos que necesitamos bajar la altura lo máximo posible porque vamos a meter un objeto muy pesado en el maletero. Pues eso es lo que nos permitiría
esos botones en esa parte lateral. También tenemos obviamente iluminación. Fijaos la apertura que tiene además este portón, es muy fácil acceder a él y además como detalle, fijaros que incluso esta parte es el techo, es de techo de cristal con la parte de la antena, esas líneas son la antena del vehículo y aquí podéis ver además en la luneta, en la propia luneta trasera, esos direccionadores de flujo que os he enseñado en la parte del exterior y además es que seguimos con los detalles. Fijaros que toda esta parte del portón está totalmente tapizada junto con la botonera que ya conocemos y que está iluminada también para cerrar el portón. Pero vamos a volver a la parte de abajo. También fijaros que tenemos argollas metálicas, pero fijaros también qué calidad tienen. Y aquí también tenemos sistema sujetabolsas, diferente al que encontramos en el Polestar 2, pero es que aquí tenemos este pedazo de hueco de 90 litros en esta parte inferior para depositar más objetos. No tengáis muy en cuenta todavía estos acabados porque, insisto, que es una línea preserie y puede que cambien, pero tenemos además este sistema sujetabolsas. Nosotros lo fijamos ahí y lo que nos permite es que en estos resaltes que tenemos aquí podríamos sujetar las bolsas de tal manera que no se nos desplacen por todo el maletero. Y luego tenemos esta cortinilla, como veis, de un manejo muy sencillo y simplemente si doy este toque veis que se retrae de manera automática. Como os decía, un maletero trasero de 486 litros de capacidad, muy aprovechable. Bueno, y vamos con el maletero delantero. Se abre desde esta parte de aquí, igual que en el Polestar 2. Accionamos aquí, en esta parte de aquí. Y aquí tenemos el maletero delantero de 32 litros de capacidad. Además, fijaros esta cortinilla imantada. Y tenemos aquí, por ejemplo, el triángulo, el kit de primeros auxilios, todo el tema de kit de reparación de pinchazos y vuelvo a insistiros también con la calidad de terminación de este maletero delantero. De hecho, fijaros, aquí podemos ver un poco el detalle del alerón delantero. Y en cuanto a las versiones disponibles, tenemos dos de momento. En el momento del lanzamiento tenemos el Long Range Dual Motor, es decir, la versión con la batería grande de estos 111 kWh de capacidad y 489 caballos, es decir, 360 kilovatios. Esta unidad permite acelerar de 0 a 100 en solo 5 segundos con una velocidad máxima limitada a 210 km por hora. Y luego tenemos esta versión Long Range Dual Motor con el Pack Performance. Como os decía, ya sabéis lo que añade el Pack Performance. En la parte estética no os dejéis engañar por esos discos de freno, como os decía, son de serie, pero tenemos estas llantas forjadas de 22 pulgadas con esas válvulas de inflado en color gold, los cinturones de seguridad, un modo más deportivo también con un torque vectoring también, sabéis que es el sistema de distribución del pack entre las ruedas, también con un enfoque también más deportivo, y estamos hablando en esta unidad de 517 caballos. Esto quiere decir que podemos acelerar de 0 a 100 en solo 4,7 segundos, también con una velocidad máxima limitada a 210 km por hora. Y en cuanto a la carga y batería, como os enseñaba antes, tenemos aquí la toma de carga, corriente alterna y de corriente continua. Y aquí hablaros de la batería. Tenemos una batería de 111 kWh de capacidad, 107 son útiles y que va, por supuesto, alojada en todo el fondo plano del vehículo. Tenemos una batería igual para Long Range Dual Motor que para Long Range Dual Motor con el Pack Performance. Este vehículo, como os comentaba, tiene una arquitectura de 400 voltios, pero a pesar de tratarse de una arquitectura de 400 voltios, tenemos una potencia de carga pico de 250 kilovatios, que es una barbaridad para una arquitectura de este tipo. Y esto lo que te permite es cargar el Polestar 3 del 10 al 80% en solo 30 minutos.
Luego vamos a hablar del equipamiento del vehículo, porque como os decía, tanto el Pack Plus como el Pack Pilot son de serie. Elementos como el sistema de Bowers & Wilkins, el Head-Up Display, esos elementos, por ejemplo, también de las puertas, el Soft Close, todo el sistema de acceso sin llave, la cámara de 360, también el aparcamiento asistido, todo el control de cruce adaptativo, el Pilot Assist, todos estos elementos son de serie, por lo tanto, el Polestar 2, a pesar de que arranque 92.900 euros, en esta versión Lorwest Dual Motor, es un vehículo que viene totalmente equipado. Las únicas opciones disponibles son el pack de cuero Napac, que viene con el masaje de los asientos y los asientos ventilados, además de este propio material. Tenemos también los faros de 1,3 megapíxeles LED, que hemos visto también en la parte del exterior, y la bola de remolque, también además la posibilidad de no tintar, como os decía, la parte del exterior, las lunas traseras y la del portón, que como veis en esta unidad están sin tintar, pero de serie son tintadas. Y esto ha sido todo en cuanto al nuevo Polestar 3. Comentadme en los comentarios qué os ha parecido, cuál es vuestra configuración favorita. Si os ha gustado, dadle un me gusta, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en los siguientes vídeos.